Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Entonces, ya saben, estamos empezando el capítulo 3, que son derivadas parciales. Vamos a recordar un poquito lo del preci, como hacemos siempre, antes de entrar a la parte operativa, ¿no? Habíamos visto un poquito esto, la definición. Recordar que también las derivadas parciales, una de las diferencias que tiene con las derivadas totales es que son tres o más variables, o sea, una dependiente, dos independientes, cuatro, cinco, hasta n, ¿no? Y entonces las derivadas ya no son directas, ya no son totales, porque hay que derivar por separado, ¿no? Por ejemplo, z respecto de x, se puede usar esta nomenclatura, parcial de f respecto de x, o f en x. Z respecto de y sería derivada parcial de f respecto de y, o f en y también. Y cumplen con la misma definición que las derivadas totales. Por ejemplo, para la derivada parcial respecto de x, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, como y menos f de x y. O sea, donde está afectando es en x, por eso es x más h. La otra se mantiene constante. Por su parte, cuando derivamos respecto de y, es el límite cuando k tiende a 0 de f de x, y más k menos f de x sobre k. En este caso noten que ya la variable ya no es h, sino k. De manera que cumple con los mismos requisitos para derivar. Digamos, tiene que ser continua en el tramo de definición, derivable, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo mismo, solamente que hay más variables. Cuando se deriva respecto de x, se supone que y es constante. Lo mismo es válido para cuando se deriva respecto de y. ¿Qué quiere decir? Que no podemos derivar las dos al mismo tiempo, para empezar. Y esto se puede generalizar, ¿no? Podemos tener que z depende ya no de x y y, puede depender de x1, x2, x3, n variables incluso, ¿no? Y esto resulta ser muy útil, ya lo decía yo la semana pasada, cuando vamos a aplicar especialmente, porque sabemos que las empresas no producen un solo bien, producen varios bienes, ¿no es cierto?, en diferentes cantidades, etcétera. Entonces, esto es un poco más, nos acerca más a lo real, ¿no? En la derivada total solamente hacíamos que y dependa de x, o sea, de una sola variable. En verdad, puede depender de muchas variables. En cuyo caso, digamos, vamos derivando por separado, parcial de x1 sería parcial de f sobre parcial de x1, z de x2 sería parcial de f de x2, y así hasta llegar a la enésima variable. Supongamos que trabajamos con 20 variables, ¿no? Con 15, qué sé yo, ¿no? Entonces sería zxn, sería parcial de f respecto de xn. Entonces todas las otras variables se mantienen constantes. Por ejemplo, cuando derivo respecto de x1, todas las otras se suponen constantes. Y así en cada caso, ¿no? Continuamos. Solamente, ya saben, en esta parte hay, mayormente hacemos puras definiciones, teoremas, ¿no? Pero en este caso voy a dar un pequeño ejemplito para que vean ustedes que derivar parcialmente no es tan difícil como se podría creer. Incluso puede resultar más fácil que la derivada total. Por ejemplo, los teoremas son los mismos. O sea, todos los teoremas que hemos visto de derivación, recuerden, tenemos teorema del producto, del cociente, de la potencia, del logaritmo, del exponente, etcétera. Todas esas igual siguen utilizándose acá. Pero, digamos, por ejemplo, cuando yo derivo z respecto de x, fíjense, tengo una función z que depende de x y. Cuando yo quiero derivar respecto de x, la y la tomo como si fuera constante. O sea que aquí me fijo solamente en x. No lo veo como producto. Entonces, 2 por 8, 16, x por y
directamente ya sería su derivada parcial. Y acá la x nomás la derivo sería 1, o sea, menos 7y cuadrado quedaría. Como ven, resulta ser más fácil incluso que las derivadas totales. Ahora, si queremos derivar con respecto de y, entonces acá, por ejemplo, la y es como si estuviera solita la y, acompañada de una constante, digamos. Entonces la derivada de y es 1, por lo tanto nos da 8x cuadrado menos, y acá ya como potencia primero, 2 por 7, 14xy, hasta ahí nomás, más la derivada de 8 que sería 0. Entonces, como ven, este ejemplito lo he querido incluir acá, aunque no es lo habitual, pero para mostrar la sencillez, digamos que es la derivada parcial, ¿no? También vamos a ver seguramente en esta clase derivadas de orden superior. Siempre hay que seguir los pasos, ¿no? Para hallar la segunda derivada, no puedo hacerlo directamente. O sea, se hace por etapas. Primero derivo f respecto de x, y luego de 100 vuelvo a derivar respecto de x, si quiero hallar x. Esta es xy, f en xy. Primero derivo respecto de x, luego como segunda derivada de f respecto de y respecto de x. Ya había derivado, entonces. Es la cruzada. Y aquí, bueno, es lo mismo, ¿no? Esta es y, ya no se puede corregir aquí, es y. Es decir, f en y. Es decir, que voy a derivar dos veces respecto de y. Derivo primera vez, luego vuelvo a derivar con respecto de y. Y la cruzada, la otra cruzada sería f en yx. Primero derivo con respecto de y, luego derivo respecto de x. Y resulta que cuando yo hago eso, se encuentra una igualdad, o sea que las cruzadas son iguales. F en xy es lo mismo que f en yx. Eso ya lo vamos a ver en los ejercicios. Siempre se cumple. Es es una propiedad, o si quieren por definición, pero casualmente cuando hagamos las operaciones, sin importar de qué forma estén planteadas las funciones, igual se va a cumplir que la cruzada f en xy es lo mismo que f en yx. Bueno, esa particularidad tienen las derivadas parciales. Las diferenciales, de segundo orden, podríamos hacer, digamos, combinando una derivada parcial con una derivada total. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar la segunda derivada de f respecto de xy total, ¿no? Quiere decir que mm, puedo hacerlo de esta forma, utilizando el binomio de Newton, ¿no? Porque esto es matemáticas, es álgebra, incluye todo, ¿no? Entonces sería parcial cuadrado de f respecto de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, o sea, derivada total, vean ustedes, ¿no? Más dos veces parcial cuadrado de f respecto de x respecto de y, ya que hemos dicho que son lo mismo, se lo suma, acá está esto, con esto se suma. Y de x de y más parcial cuadrado de f respecto de y cuadrado por la derivada total de y cuadrado. Entonces se puede hacer de esta forma también, parcial con total. Y a eso se llama diferenciales, ¿no? Esta es la base ya para las ecuaciones diferenciales en sí, cosa que nosotros no vemos, pero sí la base, digamos, la tenemos que tener, los conceptos tenemos que tenerlos por lo menos, ¿no? Ya que no se olviden que hay una materia de un semestre que se llama ecuaciones diferenciales, y ahí se ven todos los métodos, laplacianos, derivadas por separadas, otro tipo de métodos de derivación, a veces un poco complicados, muy armados, etcétera. Pero nosotros no vamos a llegar hasta ese punto, solamente plantear una ecuación diferencial. Continúo. Derivación implícita. Hasta aquí yo creo que vamos a poder ver en esta clase. Cuando tenemos, recuerden, la réplica de lo que hicimos en derivadas totales. Cuando teníamos una ecuación donde no se puede despejar y, decíamos, o es difícil o imposible
Decíamos que no era necesario porque lo podemos derivar indirectamente. Y a ese procedimiento se conoce como la derivada parcial. Pues lo mismo acá también, solamente que z, que depende de x, y, está como una ecuación, no está despejadita la z. Entonces, de manera indirecta también podemos derivar y a ese proceso se llama derivación implícita, que eso obviamente ya lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos vamos a ver. Esta sería la parte teórica, digamos, del capítulo. También recordando que en nuestra materia la primera parte es más matemática, pero hay una segunda parte interesante que es la aplicación, generalmente al área económica, financiera, etcétera, ¿no? O dependiendo, también se aplica a la estadística, más adelante vamos a ver, pero en los últimos capítulos. En este capítulo mayormente se aplica a micro, macro, comercio, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver esta pantalla completa. Y aquí ya entramos en la parte, como les digo, interesante porque vamos a hacer ejercicios, ya. Mm, recordando que los teoremas son los mismos, vamos a usar estos para hallar las derivadas parciales de acuerdo a lo que se pida, ¿no? Por ejemplo, a la z también le podemos llamar simplemente f, o le llamamos f de x y, o sea, dependiendo qué nomenclatura queramos usar. La más sencilla es esta, ¿no? Que como ven depende de x y y. Entonces, hallar las primeras derivadas es lo que nos piden, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, para, para ver cómo se ha resuelto esto, lo que vamos a hacer es activar el bolígrafo, como lo hacemos siempre. Entonces, van a ver ustedes que es bastante sencillo derivar parcialmente. Por ejemplo, f en x, ¿no? Derivada parcial de f respecto de x. Entonces, acá veo la variable, su derivada como potencia, ¿no? Menos 2x. Esta, no, aquí no hay, en este segundo no hay x, por lo tanto su derivada es cero. Es como si fuera una constante la y. Entonces acá hay x, su derivada es 1, entonces más 2y. Y fíjense que acá ya no hay x, entonces su derivada es cero prácticamente. Es más facilito que la derivada total incluso, ¿no? Ahora f en y, ¿cómo se ha procedido? Ahora nos fijamos que acá está, no tiene, aquí no hay y, por lo tanto su derivada es cero. Y aquí hay y, pero como potencia. Entonces sería menos 4y, ¿verdad? 2 por 2. Luego aquí también hay y, pero su derivada es 1. Entonces me queda 2x. La x no la veo como variable. O sea, no aplico aquí el producto. No aplica el producto. Porque x como si fuera constante ahorita. Más 12, que la derivada de y es 1. Y eso es todo, ¿veo? Acá está. Ya es facilito. Veamos esta, por ejemplo. Seguramente que en el otro lado está la respuesta, ¿no? Pero vean cómo se ha procedido. F en X, por ejemplo. Derivo respecto de X. O sea, como potencia, 4 baja y se reduce en un grado, ¿no? Pero por la derivada de X, que sería 1, más. Ahora aquí está igual como parte de una base, pero esta Y es como si fuera un cuadrado, como si fuera un número. Entonces, primero como potencia derivamos 3y cuadrado por x más z, que lo podemos conmutar, al cuadrado, por la derivada de x, que vale 1. ¿Ya ven? Eso nomás. Luego ya el 1 no es necesario ponerlo y queda prácticamente así. Ahí está. F en x queda así nomás. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ha procedido con f en y? La derivada respecto de y.
simplemente muy parecido, ¿no? Pues este como potencia, digamos. 4 baja y x más 10 se reduce al cubo por la derivada de y, que es 1. Más, ahora, todo esto es como si fuera constante. Suponemos constante, ¿no? Es como si fuera una constante. Entonces solamente derivamos y cuadrado como potencia. 2y y la constante la mantenemos, ¿no? Conmutando sería x más y o x más z al cubo. Así. Ahora traten de hacer ustedes f en z, ¿ya? Luego vamos a ver el resultado allá. F en z. La derivada de f es respecto de z. 2 minutos para eso. Echamos una mirada a la ubicación donde está z. Lo ubicamos solo acá. Está como parte de una base. Pero aquí no hay z. No existe z aquí. Cuando yo derivo, todo esto su derivada es 0. Más, ahora como potencia, ¿no? 3, 3y cuadrado por x más z al cuadrado. Pues reduce en un grado por la derivada de z, que en este caso es 1. Parcial, ¿no? Eso nomás. Y lo vemos aquí atrás. ¿Ya ve? Entonces está tal como lo hemos derivado. Aparece acá el resultado f en y, f en z. ¿Vean? Lo mismo, ¿no? Solamente que ya no es el 0 ni el 1. Bien. Sin embargo, a pesar de que es relativamente sencillo, es más fácil en algunos casos que la derivada total, etcétera, pero eso no implica que uno no deba practicar, por si acaso. O sea, necesariamente tenemos que ejercitarnos, porque en cada ejercicio podemos ver nuevas cositas, pequeñas variantes, nuevos retos, nuevos desafíos, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que moverlo a uno para que vea la necesidad de que hay que practicar, ¿no? Por ejemplo, acá en f en x, ya está como acá, por ejemplo, fíjense, f en x. Solamente de todo esto me interesa la x cuadrado en este caso, esto, ¿no? Entonces, 2 por 3 6 x baja en un grado y lo otro lo copiamos nomás, ¿no? Menos 2, o sea, la derivada de es la misma e. Pero si yo derivo x más y más z, ¿qué me da? Su derivada respecto de x. ¿Qué me da?
Hola. Uno, ¿Cuánto? uno. Uno nomás. Porque y es como si fuera constante, su derivada es cero. Lo mismo z. O sea, uno, simplemente. Entonces vean que está lo mismo que acá. Uno diría, pero qué fácil, ni siquiera hay que practicar, pero no es tan así. No es tan así, por si acaso, no se dejen engañar. F en Y, acá está como potencia, ¿no? De cuarta. 4 por 3, 12. 12 x cuadrado. Como estoy derivando respecto de Y reduce en un grado. Y z cuadrado se copia nomás. Menos 2 y la es lo mismo, ¿no? Porque está en la misma condición x que y que z, están sumando. Por lo tanto, cuando yo derivo respecto de y me da 1 y obtengo exactamente esto, f en y, ¿no? Y f en z, parecido, ¿no? Parecido, porque aquí también hay z, entonces, pero está como cuadrado, entonces 2 por 3, 6, x cuadrado, lo copio, y cuadrado, cuarta lo copio, y z baja en un grado. Menos 2 y aquí ocurre lo mismo que ha pasado con x, y z, porque están en suma, y la derivada de z es 1, y me da igualito que esto, ¿vean? Está ahí todo fácil, ¿no ven? Pero puede haber ejercicios donde, digamos, tengamos que pensar un poquito más, digamos, acá, cuando hay cociente. De todas maneras, f está como cociente. O sea, f lo tenemos que tomar como u sobre b en este caso. Entonces, recuerden la derivada, eso creo que ya saben todos. Abajo b cuadrado, derivo u por b sin derivar menos no derivo u y derivo b. Este teorema, teorema del cociente, se tiene que usar igual cuando hay derivadas parciales. De acá vamos a ver bien. Y ahí está. Entonces tenemos que hallar f en x, f en y y f en z. Noten ahora así, que acá esto es como si fuera b. Aquí tenemos u. Y ahí tenemos el teorema ahí arriba, ¿no? Por eso, este x y menos z se eleva al cuadrado. Todo, pero no solamente la x. O sea, todo el denominador es b, por lo tanto, todo hay que elevar al cuadrado. Primera observación. Luego, acá estoy derivando respecto de x, o sea, derivada de 3x menos 2y más z. Como simplemente me interesa derivar respecto de x, su derivada de x es 1, o sea, 3 me da. Menos 0 más 0. O sea, todo esto se vuelve 0. Por x, y menos z sin derivar. Ya estoy siguiendo el teorema del cociente. Ahora me paso a restar, como dice el método. Ahora no derivo u, o sea, todo esto, fíjense, es u, todo esto. Todo esto lo copio y derivo b, o sea, derivo esto, pero con respecto de x. ¿Ven? La derivada de x es 1, me queda y menos 0. Z no tiene x, entonces, así, eso nomás. Luego ya viene la parte del álgebra, ¿no?
Por ejemplo, 3xy menos 3xy, esto se va a ir con esto, ¿no? Se va a ir, se va a cancelar. Menos 3z va a quedar acá. Luego, menos por menos da más 2y cuadrado, queda acá. Y menos por más da menos x, o sea, yz. Yz ahí. Entonces, nos fijamos que aquí no se puede factorizar nada. No hay nada en común en el numerador. Y así hubiera algo en común, nos tenemos que fijar si hay algo en común en el denominador. A no ser que hubiera x, y menos z, cosa que no existe. Y ahí queda el ejercicio. ¿Ya? ¿Se está entendiendo? Hola. Sí, Lice, se entiende. ¿Alguien más ¿Entiende? quiere ¿Se entiende, participar? Sí, licenciado? licenciado. Ya, continuaremos con f en y. No se dice f de y, porque estoy derivando con respecto de y. No estoy aplicando. O sea, una cosa es, fíjense, este es, por ejemplo, una cosa es f de y, pero no es lo mismo que decir f en y. Hay mucha distancia. F de y es una función que depende de y, pero f en y es la derivada parcial de una función con respecto de y. Por lo tanto, la nomenclatura es bien importante que la tomemos en cuenta. Por eso digo f en y, o puedo decir, sí, f en y, nomás, o parcial de f respecto de y, pues más largo, ¿no? Entonces, mejor digo f en y. Y lo mismo, ¿no? Se toma en cuenta como cociente. Entonces, esto que es u, o perdón, que es b, lo elevo al cuadrado, ahí está. Ahora voy derivando, pero respecto de y. O sea que aquí arriba derivo u. Esto tengo que derivar. Su derivada de 3x es 0, de z también es 0, entonces simplemente menos 2 me queda. Por b sin derivar. Observen que este es b sin derivar. Me abro espacio por ahí. Por b sin derivar. Menos, ahora no derivo u, fíjense que u es esto. Esto no derivo, simplemente lo copio. Y derivo b, pero respecto de y. Como ven, respecto de y sería simplemente x, ¿no? Menos 0, entonces me queda x. Y nuevamente, el ejercicio se reduce a un cálculo algebraico, ¿no? Que ya está derivado, pero se va a simplificar algunas cosas, vean. Por ejemplo, este menos 2xy, menos por menos más 2xy, se va a cancelar. Eso se va a cancelar. Luego me va a quedar menos por menos da más 2z. Aquí está. Me paso acá. Menos por más da menos 3x por x, o sea, 3x cuadrado. Y luego menos por más da menos x. ¿Ve? Ahí está. Igualmente, no se puede factorizar ya aquí. No hay nada en común, ni arriba ni abajo. Por lo tanto, queda ahí el ejercicio, ¿no? Ahora, a ver, traten de hacer ustedes f en z, ¿ya? Aquí no está, ¿no? O sea, a ver, para practicar f en z, ¿qué sería? Mira, vamos a dar igual 2 minutos, porque aquí los que tienen que aprender, chicos, son ustedes. O sea, yo soy el monitor, digamos, el tutor, el guía, como quieran llamarlo, como quieran llamar al docente, ¿no? Pero no soy el que está aprendiendo. Entonces, ustedes tienen que, en base a los ejemplitos que hemos hecho, tienen que intentar, ¿ya? A ver, f en z.
A ver, cómo les ha salido? F en Z, a ver, ¿alguien me puede dictar? Sale 3x más xy menos 2y sobre x más y menos z, todo eso al cuadrado. 3x más xy menos 2y, ¿no? Arriba. Sí, eso está bien. Eso es, como ven, no es tan difícil, ¿no? Entonces fíjense que acá se ha hecho ese procedimiento, se ha elevado al cuadrado la b, se ha derivado la u por b sin derivar, aquí está b sin derivar, menos, luego no se ha derivado u, pero se ha derivado b, por eso la u está completita acá. Y la b, su derivada, fíjense que aquí es, con respecto de z, es menos 1, y está justamente menos 1. Lo demás ya son desarrollitos nomás. Entonces, ya está el ejercicio. Ahora vamos con este, que aquí hay una combinación de una función exponencial con una logarítmica, ¿no? Esta ya, esta es repetida, esta es la función, ¿no? Esta es la función que acabamos de derivar. Por si acaso, 3x menos 2y más z, es lo mismo, ¿no? 3x menos 2y más z, o sea, no es que está repetido, sino lo he vuelto a copiar aquí para derivar con respecto de z. Pero este sí es el otro ejercicio, una función exponencial y una función logarítmica. Y queremos hallar las tres derivadas parciales. Lo vamos a hacer aquí abajito, ¿ya? Entonces vamos a explicar un poco cómo se ha derivado, cómo se ha obtenido esos resultados, ¿ya? En primer lugar, son funciones diferentes, ¿no? Una función es exponencial, la otra es logarítmica. Yo quiero hallar, por ejemplo, derivada respecto de x. Vean, derivo como e. La e es la misma derivada, ¿no? 2x menos y es z. Pero por la derivada, siguiendo la regla de la cadena, por la derivada del exponente. En el exponente solamente veo 2x y lo otro no tengo x, se deriva de 0. Entonces me queda 2 nomás, más 0 si quieren, ¿no? O menos 0. El 0 no tiene signo. Más. Ahora, derivamos como logaritmo, o sea, 1 sobre el argumento, ¿no? X cuadrado menos 3
X, Y, Z. Pero lo derivamos el argumento aquí con respecto de X. Sería 2X menos la derivada de X es 3, oh, perdón, 1, me queda 3, y es Z sin derivar. O sea, no estoy derivando como producto, porque solamente estoy suponiendo que hay una sola variable. Por eso sale así, vean. Lo demás ya es un pequeño arreglo nomás, pero sale lo mismo. El 2, por ejemplo, se va adelante. Ya por ejemplo, esto ya no es necesario el paréntesis. Entonces, lo mismo, casi se copia nomás. F en Y, muy parecido, ¿no? Porque está casi en la misma posición, está en la misma situación X como Y. Mm, Muy parecido, no está idéntico, pero es parecido. Derivo como E, la misma E. Luego derivo con respecto de Y. O sea, como aquí no hay Y, su derivada es cero. Cero le ponemos, menos, derivo respecto de Y, me queda Z. Así nomás. Luego el otro, de 1 sobre el argumento, o sea, copio el argumento del logaritmo. Ya, todo se lo copio. Y arriba derivo lo que es respecto de Y. Como aquí no hay Y, todo esto no tiene Y, entonces derivada es cero. Menos, ¿cuánto es la derivada de 3x y z con respecto de Y? ¿Qué sería? ¿Qué le pongo? ¿Cuánto sale la derivada de menos 3x y z si yo derivo respecto de Y? ¿Cuánto me sale? Menos 3xz. 3xz porque la Y su derivada es 1. Eso nomás. Y está acá, ¿vean? Este menos z se pasa adelante, por eso sale negativo. ¿Ve? Menos z, y este igual sale negativo. Si quieren el menos, para que no esté así, más por menos, así, lo pueden poner aquí, adelante, y quedaría así. F y E quedaría así. Menos z por E a la 2x menos YZ, menos, más por menos, menos. El menos lo puedo trasladar ahí. 3xz sobre x cuadrado menos 3xyz. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué tal si este negativo yo lo quiero hacer desaparecer? Quiero que parezca positivo. ¿Qué hago? ¿Qué haría si yo quiero que este no aparezca como menos, sino como más, como suma quisiera aparecer? ¿Qué haría aquí? Factorizar el signo en el denominador. Y así se Ya. vuelve positivo. Entonces también yo puedo escribirlo así, ¿vean? Como dice su compañera, o sea, menos, este menos, digamos, lo copio, ¿no? Yo quiero que este menos desaparezca, le pongo más. Pero al factorizar el denominador, entonces esto se vuelve positivo. O sea, 3xyz menos x cuadrado. Y arriba 3xz. Listo. Parece que fuera positivo. Puedo hacer esas cositas, ¿no? A ver, intenten. Aquí está la respuesta, ¿no? Pero intenten sin mirar cómo sería f en z. ¿Ya? Traten de llegar a este resultado. Es muy parecido en realidad, ¿no? Solamente que hay que tener cuidado cuál estoy derivando. Estoy derivando f en x, respecto de x estoy derivando con respecto de y, o, como en este caso, respecto de z. A ver, constaten ese resultado.
Hola, ¿sí salió? ¿Sale así? Dice está correcto. Ya, por si acaso, para los demás, yo sé que ya varios se están dando cuenta que es sencillo, ¿no? Bueno, no es pan comido, pero es relativamente sencillo hasta el momento. O sea que derivo respecto de z, entonces me va a aparecer un menos, ¿no? Porque yo voy a derivar e 2x menos yz, pero voy a derivar respecto de z. O sea, el exponente lo voy a derivar respecto de z. Como aquí no hay z, entonces su derivada es cero. Pero al derivar z me da menos y. Por eso sale aquí menos y. Luego el otro, como ya saben, derivo como cociente o digo como logaritmo. Este va al cociente, eso quería decir. Y es z. Y luego derivo el argumento, pero al derivar el argumento, el x cuadrado, su derivada es cero. La derivada de z es 1, entonces me queda menos 3xy, justamente lo que está acá. Si quieren este menos, también lo pueden hacer desaparecer, como hemos hecho hace rato, ¿no? Lo mismo. ¿De acuerdo? Del mismo modo, cuando estemos practicando, va a haber una temporada donde hagamos de pasos. Pero entre tanto, ustedes pueden ir haciendo ejercicios. Yo les voy a mostrar qué ejercicios pueden ir haciendo para ir avanzando con la práctica, ¿no? En la página 103, a partir de la 103 ya empiezan los ejercicios acá. Entonces, de manera implícita, dice, pueden hallar. ¿En qué página están las derivadas? Opciones. Llegar a los otros ejercicios adicionales más adelante, ¿ya? Derivadas parciales implícitas. Pero ya hemos visto un poco lo que son las implícitas en el caso de derivadas totales. Se parece mucho cuando hacemos derivadas parciales. En situaciones donde las ecuaciones diferenciales no muestran explícitamente la función a derivar, corresponde efectuar derivadas de manera indirecta. Y a este procedimiento se conoce como derivación implícita. O sea que aparece como, como una ecuación, no aparece despejado la z. Entonces, para estas ecuaciones diferenciales, hallar derivadas parciales indicadas implícitamente. Entonces, esta ya es una ecuación diferencial, no es solamente una ecuación algebraica, también es una ecuación diferencial, pero en su, digamos, en su expresión más sencilla, ¿no? Porque algunos alumnos se asustan, ecuaciones diferenciales, uy, no, complicado, ¿no? Evidentemente hay algunos métodos de ecuaciones diferenciales, son bien complicados, pero nosotros no vamos a ver esos, vamos a ver solo lo básico, ¿ya? A ver, de esta ecuación, como ven, no está despejada la z, y z depende de x y y. Entonces vamos a hacer z en x, luego z en y. Ya lo vamos a hacer acá. De manera indirecta vamos a derivar. No va a diferenciarse mucho de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero tal vez hay un par de cosas nuevas que vamos a ir aprendiendo. Acá, por ejemplo, si yo quiero derivar esto respecto de x, entonces
aquí Z y X son variables, porque Z es una variable dependiente, variable al fin, y X es variable independiente, ¿no? Entonces, ambas son variables, por lo tanto, tenemos que aplicar el producto ya aquí. Esa sería una pequeña variante, ¿no? Entonces, Z, como yo quiero hallar respecto de X, entonces Z es variable. Entonces, derivo respecto de como producto. Primero derivo Z en X por X cuadrado sin derivar Y, ¿no? Más, ahora no derivo Z, pero derivo X como potencia, ¿no? O sea, 2ZX por Y. Y es como si fuera una constante más. O sea, ya he derivado como producto. Nuevamente, entonces se deriva como producto, ¿no? Se deriva como producto, ¿no? Cuando, cuando están multiplicando las dos variables, cuando aparecen multiplicando X con Z, le pondremos, para no poner Y, Z, para no confundir, ¿no? Bueno, entonces cuando aparecen multiplicando, sí hay que derivar como producto. Y acá también está multiplicando, vean, X está multiplicando con Z, ¿no? Entonces, como producto también acá. Derivo X por Z sin derivar. O sea, 3Y cuadrado, Z cuadrado me da. Menos, ahora derivo Z. Fíjense, Z voy a derivar como potencia. 2 por 3, 6. XY cuadrado Z. Pero por la derivada de Z, o sea, respecto de X, o sea, Z en X. Así aparece automáticamente el Z en X. Más. Ahora, igual aquí está como producto. Tanto X como Z son variables. Entonces, primero derivo X. Me queda 8Z. Luego, ahora no derivo X y derivo Z. Me quedaría 8X por Z en X. Menos, y ahora fíjense que aquí también lo derivo como producto o no, en esta última parte. A ver qué dicen ustedes. No, En esta última parte, ¿se deriva como producto o no? no, Ahí, donde estoy circulando con el láser. No, dice su compañera. No hay producto acá. Apoyen o refuten. ¿Hay producto o no hay producto acá? De dos variables. ¿Hay o no hay? Compañera dice que no hay. Yo estoy de acuerdo. ¿Alguien más quiere participar? Tenemos que identificar claramente lo que queremos derivar, por si acaso, que el no hacerlo nos va a ocasionar, nos va a provocar errores, ¿no? Entonces, cuidado con eso, tengan cuidado de estar entendiendo correctamente. Aquí no hay producto, o sea, simplemente está Z, porque lo que estoy derivando es respecto de Y, perdón, de X, no de Y. Entonces, el 7Y lo copio nomás, y Z en X, igual 0. Su derivada de 10 es 0. Entonces, a continuación se procede a factorizar. O sea, voy fijándome dónde están las derivadas, ¿eh? O sea, la derivada está en 4 lugares acá. Acá lo pongo adelante. La factorizo Z en X.
¿no ve? Aquí está. Factorizo z en x, ¿no? Abro un paréntesis y voy anotando todo lo que no es común. Fíjense que este primero, ¿no? X cuadrado y menos 6xy cuadrado z, acá está. Más 8x, acá. Más 8x. Menos 7y, ¿vean? Menos 7y. Porque z en x ya está factorizado. Y lo demás lo llevo al otro lado, ¿no? Lo demás lo llevo al otro lado. Lo que no tiene derivada, z en x se lleva a la derecha de la ecuación, ¿no? Entonces, fíjense que a la derecha no había nada, había solo cero. Toditos tienen que ir cambiando de signo, ¿verdad? Entonces, empezando por este, o este que estaba negativo se va a volver positivo. Entonces, este lo voy a llevar como 3y cuadrado z. Luego este igual voy a pasar al otro lado, pero con negativo. Y este lo propio, ¿no? Entonces también va a pasar con negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces ha quedado tres términos a la derecha que no tenían derivada. Y todo lo demás lo he pasado a dividir. Luego se pasa a dividir, ¿no? Y queda así. Nos fijamos finalmente si hay algo en común. Acá no hay, en el numerador no hay nada en común, en el denominador tampoco. Y aunque hubiera en el numerador, tendría que ser el mismo común que hay en el denominador para que se simplifique. Pero como no ocurre tal cosa, lo dejamos ahí. ¿Ya? Ahora vamos a derivar respecto de y. O sea, desde aquí arriba, vamos a derivar respecto de y. Nos fijamos que acá, por ejemplo, está como producto. Está como producto porque hay z y y. Los dos son variables. Porque en este caso, y también es una variable independiente, ¿no? También es variable. Pues si yo quiero derivar respecto de y, entonces digo z en y por x cuadrado y sin derivar. Ahora no derivo z, derivo y, o sea, 1 por x cuadrado z. Menos, acá estoy en el segundo término, aquí también está como producto, vean. Tanto y como z ahí está como producto, como dice acá. Se deriva como producto cuando aparecen multiplicando x con z. Este era en el primer caso. En este caso, y con z, porque ya estamos derivando respecto de z. ¿No ven? Voy a borrar esto. Con z le voy a poner. Hace ratito estábamos derivando con respecto de x, ahora estamos derivando con respecto de z. ¿No ven? Entonces está multiplicando. Por lo tanto, vamos a derivar como producto. Primero derivo respecto de y. 2 por 3, 6. Menos 6x y z cuadrado. Ahora no derivo respecto de y, pero con respecto de z sí. Igual está elevado al cuadrado. Entonces y menos 6x y cuadrado z por z en y. Siguiendo las reglas de la cadena. Luego, acá por ejemplo en esta, ya no voy a derivar como producto, ¿no ve? O derivo como producto acá, en esta. De aquí así. Hola. Ya no, porque X aparece como constante. Ahorita estoy derivando, gracias, y además está correcto. Es decir, ahorita no estoy derivando respecto de X, estoy derivando respecto de Y. Por lo tanto, X es como si fuera constante, exactamente lo que dijo su compañero. Entonces,
No derivo como producto, simplemente derivo Z y Y. Y acá sí, Y y Z son variables. Por lo tanto, como producto voy a derivar. Derivo Y, me queda menos 7Z. Ahora no derivo Y y derivo Z. O sea, menos 7Y por Z en Y. Igual, derivada de 10 es 0. Nuevamente hago el procedimiento que ya conocen ustedes. Factorizo Z y Y. Entonces voy marcando, ¿ya? Voy a usar otro color, ¿ya? Voy marcando dónde están las derivadas. En este término hay derivada. Acá también. En 4 lugares hay derivada, ¿no? Eso lo llevo adelante. Fíjense, lo llevo adelante, ¿no? Entonces voy copiando lo que no es común. Entonces, esto está acá. Luego, este menos x y cuadrado z está acá. Luego, más 8x está acá. Y menos 7y. Todo lo que tenía derivada lo he factorizado a la izquierda. Lo demás, ¿qué hago con lo demás? ¿Qué hago en una ecuación? Lo que no tiene derivada, ¿qué hago? ¿Se pasa a dónde? A dividir. Por nada. A la derecha de la ecuación, a la derecha. Entonces todo lo demás lo paso a la derecha, ¿ven? Por ejemplo, este no tiene derivada, entonces lo llevo aquí. Este tampoco tiene derivada, cambia de signo, pero no. Y menos 7 aparece como más 7. Este también se lleva al otro lado, porque en el otro lado había cero, o sea, no es que no había nada, había cero. El cero no quiere decir que no es nada, por si acaso. Es un número. Claro, no tiene un valor, digamos, tampoco tiene signo, pero no quiere decir que no sea un número. Si alguien dice, bueno, no hay nada, tal vez por comodidad se puede decir no había nada, pero en realidad había un número que es cero. Como es neutro, no va a afectar, digamos. Entonces todo se lleva a la derecha, ¿vean? Cambiado de signo está acá. Y luego eso se mantiene y lo que está o sea, lo que está multiplicando, ahí sí se pasa a dividir. Y ahí queda porque no hay operaciones en común. Vamos a dar 5 minutos de break y luego y a la recta final, ¿ya? 5 minutos. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a completar estos minutos. Tenemos unos 10 minutitos. Vamos a completar con esto, posiblemente con este ejercicio y tal vez si nos alcanza el tiempo, bueno, vamos a ver un poquito del criterio de la segunda derivada. Ya, entonces, 8x cuadrado y cuadrado z cubo menos xz igual a yz más 15. Pues no está despejado z, como podrán ver. En este caso ya no es difícil despejar z, es imposible porque tenemos z quinta. O sea, tendría que estar bien armado el ejercicio para que podamos tener un método de despejar. Conocemos hasta el método de Cardano, pero que es para funciones cúbicas, pero siempre y cuando estén bien armadas, pero acá no se nota que haya una estructura, digamos, armónica, por decir, que nos permita despejar Z, ¿no?
Aparte que es innecesario. Es más, si pudiéramos despejar, sería más complicado incluso, porque ya de entrada estaríamos trabajando con varias raíces y ahí ya se nos complica. Pero en este caso ni siquiera eso es posible. Consecuentemente, tenemos que derivar implícitamente. Z en X primero, Z en X. Digamos, lo más aconsejable en estos casos es derivar implícitamente. Nos fijamos, acá la Z está solita, elevado a la quinta, pero sola, digamos. Aquí no va a haber problema. En esta sí, X con Z está multiplicando. Hay que hallar vamos a aplicar el teorema del producto acá. Aquí también, tanto X como Z están multiplicando, ¿no? Aquí igual. Prácticamente en estos tres términos está como producto. Solamente en este, digamos, y es Z, simplemente derivamos respecto de Z y la derivada de 15 es 0, nada más. Pero en estas tres sí vamos a derivar como producto. Primero, acá la Z está como potencia. Entonces baja 5Z, se reduce en 1 grado por la derivada de Z en X, siguiendo la derivada de la cadena. Ahora sí como producto, pero derivo respecto de X, o sea que me queda menos 7 y es Z cuarta, ¿verdad? Eso, Z cuarta, o menos 7 Z cuarta, y ya lo he computado ahí. Ahora aquí, menos, ahora la Z hay que derivar, pero está con potencia cuarta. Por eso sale 4 por 7, 28. XY Z cubo, pero por Z en X, porque estoy derivando respecto. Z estoy derivando, por tanto, estoy derivando respecto de X. Queda así. Ahora acá, igual como un producto. Primero derivo, a ver, primero derivo la Z he derivado acá. 3 por 8, 24, X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado por Z en X, ¿no? Estoy derivando respecto de Z primero. Ahora, respecto de X sería 2 por 8, 16X, Y cuadrado, Z cubo. Ya está. Ahora, aquí también hay que derivar como producto. Primero derivo X por Z sin derivar. Luego no derivo X, derivo Z, pero respecto de X. Luego acá a la derecha derivo simplemente Z, o sea, Y por Z en X más 0. Su derivada de 15 sería 0. En el siguiente paso hay que factorizar. Factorizar, vamos a escribir acá ya. Bueno, como ven, algunos pasos son mecánicos, ¿no? Son repetitivos en algunos casos. Pero eso no implica que no queramos desarrollar, ¿no? Factorizar Z en X. Entonces voy marcando todas con este colorcito azul, me voy fijando dónde están los términos con derivadas, ¿no? Aquí hay derivada, y aquí también. A ver, con azulito lo he seleccionado. Y eso lo escribo adelante. Y a continuación abro un paréntesis y anoto todo lo que no es común, pero fíjense que está en varios lugares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En 5 lugares está. Tiene que haber 5 términos, ¿no? Primero, 5Z cuarta. Ya está. Luego, menos 28 X y Z cubo. Porque Z en X ya está adelante, ¿no? Luego, más 24X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado, todo cuadrado, digo. Luego, menos X, acá. Y este que era Y, lo paso previamente a la izquierda y se vuelve menos Y. Y por Z en X. Todo lo demás lo pasamos, lo demás a la derecha, ¿no? Vean que es reiterativo, ¿no?
Eso a algunos alumnos no les gusta, pero bueno, que los métodos matemáticos son así, ¿no? Lamentablemente. Se pasa a la derecha de la ecuación. Entonces, este, por ejemplo, va a pasar. Este no tiene derivada, entonces lo debo llevar a la derecha. Pues otro término que no tiene derivada es este. La z también no tiene derivada. Entonces, todos los que están con flechitas son tres términos que tienen que estar con signo cambiado a la derecha. Por ejemplo, este menos 7 aparece con 7y z cuadrado. Z cuarta, perdón. Luego este aparece con menos 16, ¿vean? Y este que está negativo a la izquierda aparece positivo. Este y zx se ha ido a la izquierda, se ha quedado cero a la derecha, por si acaso. ¿No? Perdón. Y luego ya lo que está multiplicando lo pasamos a dividir, pues ya no hay más pasos aquí, todo esto está, simplemente esto lo pasamos a dividir. Todo esto pasa al denominador. Son cinco términos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Los mismos cinco están y lo de aquí tampoco ha cambiado. No puedo ni factorizar, no puedo hacer nada aquí, simplemente pasarlo a dividir. Y aquí, por si acaso, hay algún estudiante me ha preguntado el otro día, ¿qué hago con Z, cuando ya tengo que hallar valores? Tendrían que darme primero los valores de X, Y, porque cuando hago valor numérico, eso tengo que saber, por si acaso. Entonces, si me dice, bueno, despeje Z, o sea, haga la derivada, pero Z en X, pero cuando X vale 1, digamos. Entonces, cuando X vale 1, Y más me tendrían que dar, ¿no? Y vale algún valor. Ahorita no voy a anotar porque tengo que meter errores. Entonces, supongamos que me dan dos valores. Aquí los reemplazo y despejo Z, ¿ya? Entonces, a veces no es posible hacer eso. Entonces, supongamos que me dan Z. Sería más fácil que me den el valor de Z, porque Z está aquí con potencia. Entonces, eso ya es para un paso posterior. Pero por el momento, digamos, hasta ahí nomás. En la próxima clase ya nos estaremos dedicando a explicar esa otra situación, ¿no? Cuando queremos hallar valores numéricos. Pero por el momento entrenaremos solamente cómo derivar, ¿ya? Respecto de Y, por ejemplo, respecto de Y, como potencia, ¿no? 5z cuarta z en Y, menos, y aquí igual como producto, o sea, 28, 4 por 7, 28, ¿no? Z cubo. Como era cuarta, se vuelve cubo. ¿Mm? Otro sin derivar. Luego, ahora no derivo Z y derivo Y. O sea, sería 7x, Z cuarta. Así, ¿no? Luego, el siguiente término, o sea, el tercer término. Otra vez hay producto. O sea, 3 por 8, 24, cuadrado y cuadrado, Z cuadrado, pero por Z en Y. Y luego, Y también está al cuadrado. 2 por 8, 16, por eso sale así. Cuadrado Y, Z cubo, sin derivar. Luego, acá ya no está como producto. Simplemente menos X, Z en Y. Directo. ¿Lo ve? Luego a la derecha, sí, nuevamente está como producto. O sea, derivo Y por Z sin derivar. Luego no derivo Y derivo Z en Y. La derivada de 15 es 0. Entonces queda así, ya se factoriza se sigue lo mismo, pero ya con Y, Z en Y. Se factoriza, digamos, este y este. O sea, toditos
estos términos tienen derivada, ¿no? Por lo tanto, contamos 1, 2, 3, 4. Y hay uno más. Vamos a ver. Z y Y. 5 más 20 está acá. Menos 10, este también está. Y 28x, este no tiene derivada. Este no está bien. Este no. Debería pasárselo al otro lado más bien. Este no tiene que entrar. Creo que en el siguiente paso ya lo he... En este sí hay que corregir. Este lo vamos a corregir. Este término no tiene derivada, como pueden ver, ¿no? Porque hemos hecho... ha salido de aquí, ratito. 4 por 7, 28. Ah, ya. Tienes 4 por 7, 28, x, y, z cubo por z y. Aquí falta poner z y. Falta z y. Entonces sí, está bien, está correcto. Aparece, pero lo que pasa es que aquí no aparece z y, debería aparecer z y. Con eso ya se completa, ¿no? Los estitos sí hay que aumentarle z y. Llega a factorizarse y aparece esto, está correcto. Todo está correcto. Y los términos que no tienen derivada son 1, 2, 3. Está 1, 2, 3. Ahí está. Este detallito faltaba, ¿no? Z en Y. Y todo eso se lleva a dividir. Y con eso estaríamos completando esta partecita, porque ya en la próxima del jueves ya vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Ya es otra cosa, ¿no? Ya es de aplicación. Bueno, ahí vamos a quedar. Vamos a parar ahí, también ya es 6:30, ¿no? Bien, entonces nos despedimos hasta el jueves. Hasta luego. Luego, licenciado. Hasta luego, Eh, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.